Buenos días. Quiero que visualicéis tres imágenes. Pensad primero en un pequeño poblado a la orilla del río donde llega un destacamento de soldados heridos para recuperarse. Pensad también, por otro lado, en una gran ciudad, en la influencer del mundo conocido, tan importante que llegan a nacer en ella dos emperadores romanos. Y pensad, por último, en una ciudad abandonada, cubierta por esa capa de olvido que da la decadencia. Ese podría ser el planteamiento, el nudo y el desenlace de la historia del lugar donde nos encontramos. Estamos en la localidad de Santiponce, en el conjunto arqueológico de Itálica, un lugar, una joya del patrimonio de la provincia de Sevilla que vamos a visitar hoy dentro del marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio, Patrimonio y Educación. Claro, ¿cuál es el problema? Que estamos todos confinados, cada uno en nuestro municipio, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Entonces, ya que vosotros no podéis venir de excursión, nos hemos inventado una especie de excursión al revés. Pero esta idea os la va a contar mejor que yo la delegada en la provincia de Sevilla de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Susana Cayuelas. Bienvenidos a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Yo soy Susana Cayuelas, soy la delegada territorial de esta consejería en la provincia de Sevilla. Lo primero, quiero agradeceros vuestro interés por conocer más acerca del rico patrimonio que tenemos en Sevilla, en nuestra provincia, y también especialmente por querer conocer más de los conjuntos arqueológicos de Itálica y de Carmona. Dadas las circunstancias que tenemos y como no podemos ir a los conjuntos arqueológicos, hemos pensado que os gustaría que os los lleváramos a vuestras clases. Como muchos sabéis, los romanos habitaron en nuestra tierra hace más de 2000 años. Ellos hacían aquí una vida normal, como nosotros hacemos una vida en el siglo XXI. Y precisamente eso es lo que queremos contaros. Cómo era la vida de los romanos en nuestra tierra hace más de 2000 años. Y para ello os vamos a mostrar una ciudad romana, la ciudad romana de Itálica, y un conjunto arqueológico que es un cementerio, una necrópolis, donde ellos enterraban a sus muertos y que se encuentra en Carmona. También queremos enseñaros cómo buscamos y encontramos todos estos tesoros históricos que muchas veces están ocultos bajo la tierra. Y una vez que salen a la luz, ¿qué hacemos para conservarlos y restaurarlos? Y que así todo el mundo pueda disfrutar de ellos, vosotros incluidos. Esperamos que disfrutéis con este apasionante viaje a la historia de nuestra provincia, a la historia de Roma, origen de nuestra civilización. Y os esperamos muy pronto en nuestros conjuntos arqueológicos que son patrimonio de todos los andaluces, patrimonio de todos nosotros. Y además espero que ojalá algún día en el futuro alguno de vosotros se sienta movido e impulsado a proteger el patrimonio histórico de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Muchas gracias, delegada. Nos faltan dos cosas importantes para poder empezar esta excursión. La primera es pasar lista. Voy a ver si estáis todos, porque tenemos 30 colegios inscritos e institutos de la provincia de Sevilla e incluso de fuera de ella para esta excursión de hoy por Itálica. Así que un saludo para el Instituto Néstor Almendros de Tomares, para el Instituto Caurium de Coria de la provincia de Cáceres, el Instituto Antonio Brisquet de Camas, Colegio Pablo Montesinos de Sevilla, Colegio San Antonio María Claret de Sevilla, Instituto El Arenal de Dos Hermanas, Colegio María Madre de la Iglesia de Sevilla, Colegio Infanta Leonor de Tomares, Colegio Andrés Martínez de León de Coria del Río, que ya nos estáis mandando vuestras preguntas, las tengo aquí en el ordenador, Colegio La Paz de Sanlúcar la Mayor, Colegio Andalucía de Algámitas, Instituto Torreblanca de Sevilla, Instituto Guadalquivir de Lora del Río, Instituto Arrabal de Carmona, Instituto Maestro Don José Jurado Espada del Rubio, el Instituto Vadus Latus de Badolatosa, Colegio Santa Isabel de Marchena, Instituto Torre de los Herberos de Dos Hermanas, Instituto Ibn Haldún de Dos Hermanas también, el Laguna de Tollón del Cuervo de Sevilla, el Colegio Sagrado Corazón de Utrera, Colegio de Fomento Tabladilla de Sevilla, Instituto Julio Verne también de Sevilla, Colegio El Olivo de Mairena del Aljarafe, IES Ostipo de Estepa, Colegio Huerta del Pilar de Almadén de la Plata, el Colegio La Inmaculada de Pruna, también desde Pruna el Instituto Maestro José Zamudio, el Instituto Castillo de Cote de Montellano y desde Montequinto el Ramón Carande. Muchas gracias a todos por estar ahí. Espero que tengáis la mochila preparada, ya sabéis, el bocata de tortilla, la botellita de agua y sobre todo un cuaderno
para apuntar todas las dudas que tengáis a lo largo de esta excursión, porque tenemos al mejor guía posible para acompañarnos en esta visita guiada a Itálica. Álvaro Jiménez, arqueólogo, muy buenos días. Buenos días. Eres una persona que no solo conoce muy bien Itálica, sino que además la ama con locura. Es que es para amarla. Tener una ciudad como esta al lado de casa es un privilegio. Hay que decir, sé que os puede extrañar que estemos los dos sin mascarillas, pero estamos guardando la distancia de seguridad y en televisión pues sí tenemos permiso para poder estar así, pero vosotros vais a tener que seguir esta excursión con esas mascarillas que ya sabéis que nos previenen de contagiarnos del coronavirus. Álvaro, cuéntanos, ¿qué has hecho tú aquí en Itálica? ¿Cuál ha sido tu trabajo a lo largo de los años en este conjunto arqueológico? Pues mi labor más directa en el conjunto fue a partir del año 2005 y hasta hoy prácticamente mi relación con el yacimiento ha sido, no voy a decir diaria, pero casi mensual. Y sí ha sido muy importante en el 2009 cuando hice las últimas excavaciones en el teatro y en el 2018 en el anfiteatro, que me metieron de lleno en la investigación de la ciudad. Álvaro, sabes que tenemos a los colegios ahí pendientes y yo les voy a explicar, aunque seguro que lo sabéis porque os lo hemos comentado a los profes por WhatsApp, pero para que lo sepan también los alumnos, todos los profesores de los distintos colegios e institutos están metidos en un grupo de WhatsApp a través del cual nos podéis mandar desde ya todas vuestras preguntas acerca de Roma, de Itálica, de cómo vivían en esta ciudad. Y yo creo que a lo largo de esta visita que vamos a hacer os van a surgir todavía muchas más dudas. Así que mandadnos cuantas más preguntas mejor y con Álvaro vamos a intentar responder a todas ellas. Por poner un poquito en contexto, dame un par de titulares para explicarle a todos los alumnos que nos están viendo qué es Itálica. Pues Itálica es una ciudad excepcional porque el emperador Adriano, que su familia era de Itálica, él quizás naciera en Roma, dicen los especialistas, pero él ejercía de italicense cuando estaba en el gobierno de Roma. Una ciudad única, porque cuando se diseña la ampliación, hay que entender que lo que nosotros visitamos en Itálica hoy en día es la ampliación que promueve el emperador, la ciudad ya existía mucho antes, y es una ciudad en la que se resume lo mejor de la arquitectura, de la ingeniería y de los modos de vida del Imperio Romano. Estupendo. Entonces yo creo que después de lo que nos has dicho, lo mejor que podemos hacer es ver esos espacios de Itálica que tenemos. Hemos estado en el teatro, en el anfiteatro y también vamos a ver las casas. Además, ya veréis, vaya casoplones tenían aquí en Itálica. Pues esta es la visita que hemos hecho, evitando la lluvia que tenemos hoy, que ya habéis visto qué día tan bonito para ir de excursión, pero la suerte de poder hacerla desde clase es que vais a disfrutarla sin mojaros lo más mínimo. Bueno, Álvaro, yo antes en la presentación he hecho un poco de spoiler y necesito que me cuentes quiénes son esos dos emperadores que nacieron aquí en Itálica. Bueno, pues son Trajano y Adriano. Luego hay un tercero que también nació en Itálica en el siglo IV, que es Teodosio, pero no es tan famoso. Pero bueno, 3 emperadores nacieron en este lugar. De Adriano se duda un poco, puede que naciera en Roma, pero su familia era italicense y su educación, por decirlo de algún modo, era la de haber nacido en la provincia bética. Así que Itálica, Santiponce, tiene el orgullo de contar con 3 emperadores. La pregunta que yo creo que se nos puede ocurrir a todo el mundo es cómo desde una ciudad que estaba en un piquito del imperio se llega hasta lo más alto, hasta ese puesto de emperador. ¿Por qué? Hay que entender que el ciudadano de Itálica es ciudadano romano y por tanto tiene los mismos derechos políticos que aquel que nació en la hoy capital de Italia. Es una cuestión de las relaciones personales, de la influencia política, de cómo uno se va haciendo su carrera y acaba llegando a la capital. En este sentido, Julio César convierte o nombra a un italicense como el primer senador bético en el Senado de Roma. Eso sería a mediados del siglo I a.C. El Senado, que era el máximo órgano de decisión del Imperio Romano, ¿no? Efectivamente. Es el colegio, la reunión
de los senadores, que son los que gobiernan Roma y su imperio, su territorio. Luego está el emperador, pero siempre se respeta la decisión del Senado, se puede llegar a decir que se manipula, pero el Senado siempre está presente. Entonces, por lo que me estás contando, deduzco que Itálica no era una ciudad cualquiera, era una ciudad relativamente importante. Porque nada más que hay que ver este fondo que tenemos para saber que no estamos hablando de un pueblecito perdido. Lo que sabemos de Itálica viene sobre todo por los textos latinos. Y se nos dice que en el siglo II, Apiano, que era un personaje asociado al emperador Adriano, escribe que tras la batalla de Lipa, en el 204-206 a.C., el general romano Escipión asienta unos soldados, dicen que heridos, en un lugar que se acabará llamando Itálica. Esa cita puede tener más verosimilitud o menos, pero lo que sí está claro es que el nombre de Itálica le da una exclusividad, porque no es normal que una ciudad romana tenga esa denominación, y además los italicenses siempre van a estar asociados al ejército y acabarán llegando, como hemos dicho, al Senado, y formarán el grupo de senadores no itálicos, no de la península itálica, más poderoso durante el siglo I. Eso está indicando que es una ciudad que tiene una relación importante con la capital, y de ahí en consecuencia acabarán eligiéndose a dos emperadores. Y así acabará teniendo monumentos tan impresionantes como este teatro romano. No es casualidad que el Teatro de Itálica sea el edificio más antiguo que conocemos de entre todos los que se han descubierto en este yacimiento. Los teatros eran uno de los edificios más importantes de las ciudades romanas, porque su capacidad de reinventarse era prácticamente infinita. En ellos se desarrollaban ceremonias políticas, religiosas, sociales y también, por supuesto, festivas. Casi siempre había motivos para venir a celebrar algo, porque el calendario de fiestas romano estaba lleno de eventos, y además las victorias militares o los aniversarios de acontecimientos históricos eran la excusa perfecta para organizar todavía más espectáculos. Ya os iréis dando cuenta durante la excursión de que los andaluces romanos del siglo I y nosotros, que somos sus tataranietos, nos parecemos bastante. Incluso venimos a los mismos sitios a divertirnos. Todavía hoy, en el siglo XXI, este Teatro de Itálica acoge representaciones de teatro y también espectáculos musicales. Imaginaos cuánto arte han visto estas piedras en sus 2000 años de vida. El teatro fue construido en el siglo I, pero con el crecimiento de Itálica se quedó pequeño pronto. Una ciudad en pleno esplendor necesitaba unas instalaciones adecuadas a su nueva posición y se fue ampliando poco a poco. Y no penséis que iban cortos de presupuesto. Tiraron la casa por la ventana y se trajeron los mejores mármoles de todo el imperio. Al principio tenía 14 filas de asientos, pero con las obras de ampliación llegaron a 21. Además, en el siglo II se construyó en su patio trasero un templo, sí, aunque os suene raro, un templo en un sitio para celebrar espectáculos. El templo del Teatro de Itálica estaba dedicado a Isis, una de las diosas que los romanos cogieron prestada de los egipcios cuando los conquistaron. Ríos tan lejanos como el Nilo y el Guadalquivir quedaron unidos bajo el poder de Roma, el mayor imperio que había existido hasta entonces. Y lo mismo que una montaña rusa, después de ir subiendo poquito a poco, la bajada fue de vértigo. Lo que no me explico, Álvaro, es cómo una ciudad tan importante termina así como la estamos viendo, en ruinas. Esa pregunta es muy complicada de responder. Hay que entender que la ciudad romana, que es el ejemplo de esa civilización, debe mucho al sistema de relaciones y a la existencia de un imperio, de un Estado, de un poder central. En el momento que ese Estado se viene abajo, ya las cosas cuestan mantenerlas. Estamos en el anfiteatro ahora, que además hemos entrado por la puerta triunfal. Efectivamente. Por la puerta grande. ¿Qué diferencia hay con el teatro, que es donde hemos estado antes? Bueno, anfiteatro significa teatro doble. Evidentemente la forma original es la del teatro y luego para realizar los juegos gladiadores y todo lo que aquí celebraban se inventan esa forma de dos teatros enfrentados. Realmente es una elipse, no son dos teatros, pero se ha quedado el nombre. Yo lo que estoy viendo son muchas similitudes, a mí me recuerda mucho a un estadio de fútbol y creo que no solo por la forma. ¿Cuánta gente cabía aquí? Es complicado saber el aforo, pero lo sitúan entre 30 y 35.000 personas. Madre mía, eso es casi lo que cabe en el Sánchez Pizjuán ahora mismo.
y más o menos la mitad de lo que cabe en el Villamarín. Pero yo sé por qué es esto tan grande. Dímelo. Porque no, es que además de toda la población de Itálica, aquí tenían que caber los 3 dragones de Juego de Tronos. Bueno, los romanos con los dragones no se llevaban muy bien. Eran más cosas de los orientales. Pero sí es verdad que lo que se celebraba en un anfiteatro se celebraba para toda una comarca. Entonces aquí venía gente de todas las ciudades de alrededor, porque no en todas las ciudades de alrededor habría anfiteatro. Y además de los pueblos de alrededor y de toda la comarca, ha venido mucha gente de Hollywood, gente de series, de películas, porque Itálica desde luego es un escenario de cine. Efectivamente. El anfiteatro además es símbolo de lo mejor y lo peor de Roma. Es un edificio que se conserva medianamente bien por la situación en la que está, porque está en un arroyo y cuando deja de cuidarse el edificio, el arroyo vuelve a enterrar el anfiteatro. Por eso tenemos la fosa bestiaria, donde estaba toda la logística que requerían los espectáculos, también conservada. Así que es un poco una suma de muchos factores los que han hecho que Itálica esté presente en las series de hoy en día. Bueno, lo que está claro es que dragones no había en época romana, eso me lo confirmas, ¿verdad? Te lo confirmo. Pero lo que sí había, y además muy bueno, eran los gladiadores. Las luchas de gladiadores para los romanos eran como el fútbol, el deporte rey, el entretenimiento que levantaba pasiones. Y eso que ser gladiador no era precisamente un regalo. Pocos de ellos eran capaces de sobrevivir a más de 10 combates, y sin embargo, iban a la lucha orgullosos, porque consideraban que perder su vida era un sacrificio al emperador y a los dioses. Eso sí, los mejores luchadores, los Messi del imperio, podían ganarse su libertad si peleaban lo bastante duro en la arena. El anfiteatro de Itálica fue uno de los más grandes del Imperio Romano, con 153 metros de largo y 131 de ancho. Vamos, más grande que muchos estadios de primera división. Es de los edificios más jóvenes que se conservan de la ciudad, si es que podemos hablar de juventud en un edificio del siglo II. No solo se vivieron combates apasionantes sobre el albero y sobre las tablas que tapaban eso que parece una piscina y que quizá, yo os lanzo la idea, alguien debería preguntarle a Álvaro para qué servía. En las gradas había una lucha más sutil. Las familias con dinero y poder político eran las patrocinadoras, las que pagaban las luchas, buscando un beneficio doble. Por una parte quedaban genial de cara a las autoridades, como devotos fieles del emperador, y también hacían feliz al pueblo, que se lo pasaba en grande. Desde la época romana se dice que pan y circo, es decir, comida y diversión, es todo lo que necesita un gobernante para tener contenta a su gente. Pero no podemos olvidar que estos antepasados nuestros, además de ser muy fiesteros, fueron también importantísimos para definir muchos de los elementos de nuestras ciudades actuales. La verdad es que, Álvaro, viendo esta calle de Itálica, no me cuesta trabajo imaginarme la de cualquier pueblo de la provincia de Sevilla, con sus adoquines, un poquito más grandes, ¿no?, con sus arbolitos. Bueno, lo de los árboles es una recreación del siglo XIX. Las calles romanas no tenían árboles. No me digas. No, el árbol, el jardín, estaba dentro de las casas y en las termas. Las calles estaban preparadas para ese tránsito intenso de la población y tenían pórticos, no tenían árboles. Bueno, un tráfico tan intenso que estamos viendo bordillos, estamos viendo aceras. ¿De verdad había tanto tráfico de cuadrigas, de carros por las calles de las ciudades romanas? La verdad es que conociendo el mundo romano y que es el nuestro mundo, ¿no?, que es el mundo mediterráneo, jaleo habría. Simplemente se regula mucho. Por ejemplo, la carga y descarga se permitía por las noches. Había cuerpo de bomberos, había un mundo urbano muy legal, muy legalizado, que es lo que nosotros hemos heredado. Y me imagino que entonces también habría multas, ¿no? Porque si hay leyes y no hay multas, está claro que no las cumplimos. Lo que no habría es policía municipal. Pero las leyes evidentemente están para saltárselas, como diría un clásico. Bueno, y ya la modernidad que me ha dejado loco en esta ciudad itálica es que también tenían alcantarillas, las cloacas. Cuéntame cómo funcionaba eso sin toda la tecnología que tenemos nosotros. Eso es fundamental. El alcantarillado lo habréis escuchado que lo tenían las ciudades musulmanas, sin embargo no es el fundamento que nosotros estamos tratando. El éxito del alcantarillado, del sistema de alcantarillado romano, es que hay un caudal de agua continuo. El acueducto alimenta una gran cisterna, que cuando rebosa, riega y alimenta esas cloacas, con lo cual siempre va a haber un caudal que limpie
todas las aguas fecales y los desperdicios que se echen. Que se vaya llevando toda la porquería. Efectivamente. ¿Y eso dónde terminaba? Eso, en este caso, terminaba en dos grandes colectores, uno precisamente que atraviesa el anfiteatro y otro al sur de la ciudad, y lógicamente todo vertía al río. Es que cada vez que lo pienso me doy más cuenta de que la ciudad de Itálica era muy parecida a nuestras ciudades actuales. Itálica era una ciudad muy moderna para tener casi 2000 años y su gente era muy parecida a nosotros. Eso de salir con los colegas o tomar algo en la calle no es algo que nos hayamos inventado hace 2 días. Los romanos ya se iban de tapas y solían picar algo en las tabernae, las abuelas de nuestros bares. En estos establecimientos se servían algunos platos que siguen siendo un emblema de la cocina andaluza, como el pescadito frito. Y de aperitivo te ponían unas aceitunas, un manjar de nuestra tierra que se rifaban por todo el imperio. Pero además de en el bar, las pandillas de Itálica también podían quedar en las termas. Estos edificios eran una mezcla de muchas cosas, un poco de baño público, un poco de gimnasio y sobre todo un buen sitio para charlar, debatir e intercambiar cotilleos. Vamos, el grupo de WhatsApp de la época, pero sin depender de los datos. En Itálica hubo 2 termas, construidas por los 2 emperadores que nacieron aquí. Y seguro que Trajano y Adriano hicieron muchas más cosas por esta ciudad en la que nacieron. Si queréis saberlas, apuntad porque enseguida Álvaro va a contestar a todas vuestras preguntas. Yo creo que le voy a preguntar cuánto ganaba la gente aquí en Itálica, porque es que me estoy encontrando con unos casoplones, lo tenían todo, todas las comodidades de esa época. Sus baños privados, su patio para pasar el calor, que ya sabéis la que cae en Sevilla en verano, y además tenían la decoración que lo hubiera petado en Instagram. Muchas de las casas conservadas en Itálica están adornadas con mosaicos en los que, con piedras de pequeño tamaño y de distintos colores, se van dando forma a diferentes dibujos. Además te los hacían personalizados. Si querías pájaros, pájaros. Si querías dioses, dioses. Hay muchos y de distintos momentos entre el siglo I a.C. y el IV después de Cristo. Pero todos nos dicen lo mismo. Estamos en una casa o en un edificio público donde no se reparaba en lujos. Lógicamente, no todo el mundo podía permitirse este tipo de casas, las domus. Las clases sociales inferiores vivían en las insulae, bloques de pisos que en la planta baja tenían tiendas, talleres o tabernaes. De este tipo de viviendas no se ha encontrado nada en Itálica, todavía, porque cualquiera sabe, la investigación arqueológica siempre puede darnos sorpresas. Bueno, Álvaro, no te puedes imaginar cómo tenemos el WhatsApp de preguntas, pero hay un tema que está siendo el estrella, los gladiadores. O sea, nos vamos a ir otra vez al anfiteatro ahora mismo porque, bueno, hay una pregunta que me ha impactado por la manera de formularla, una pregunta que nos hace Manuela, que nos dice, ¿por qué mataban a las personas por diversión? ¿Esto era así? ¿Realmente era para ellos simplemente un entretenimiento el matar a la gente en el anfiteatro o tenía otro tipo de sentido? Esto es complicado de responder, porque la mentalidad antigua, y en este caso de los romanos, no se parece mucho a la de nosotros. Por ejemplo, no existían los derechos universales, los derechos humanos universales. Entonces, los gladiadores normalmente eran esclavos, prisioneros de guerra que no tenían derechos. Para un romano, que 2 esclavos se estén matando no le suponía ningún escrúpulo. Sí es verdad que para ellos formaba parte de la diversión, pero hay que entender que estamos hablando de otra época. Claro, además también tenía un tono de homenaje al emperador, a los dioses, ¿no? Todo este tipo de celebraciones que, por ejemplo, además de los combates de gladiadores, ¿qué otro tipo de eventos se celebraban en el anfiteatro? Es muy curioso porque todos los eventos que eran lucha de gladiadores, cuando se celebran, es por la salud del emperador. Entonces tenemos que entender que es como si fuera un sacrificio ritual. También muchos de estos prisioneros que acaban siendo esclavos eran esos, guerreros de otras tribus, que para ellos era un honor morir luchando. Para un guerrero que lo ejecuten era un deshonor, pero
morir luchando o conseguir la libertad por ese medio era un orgullo. Celebraban también lo que le llamaban ellos venatio, que eran cacerías. Organizaban un escenario que podía ser, por ejemplo, un bosque de Alemania, de Germania, y hacían cacerías pues contra osos, contra lobos, o podían reproducir una sabana africana, y cazaban leones, cazaban cebras, y también era muy importante el recrear eventos que para los romanos significaban mucho, por ejemplo, antiguas batallas. Así que era un escenario de muchas cuestiones. Era muy polivalente. Sí, 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 siempre. El mundo antiguo es muy polivalente y muy de diferentes usos. Y bueno, nuestros alumnos han estado bastante atentos al vídeo porque yo les decía que podían lanzarte una pregunta sobre esa especie de piscina que hemos visto que hay en el foso del anfiteatro. Se llama la fosa vestiaria. Efectivamente. ¿Para qué servía? Pues ahí se guardaba todo lo que necesitaban para los escenarios, para esas recreaciones y evidentemente, como su nombre dice, bestiaria, por ahí salían los animales. Así que era un poco todo lo que necesitaba el anfiteatro para su desarrollo. Lo que hoy diríamos el backstage. Efectivamente. Lo que nunca hubo ahí fue una batalla naval, una naumaquia. Los investigadores creen que, salvo en el caso del Coliseo de Roma y muy excepcionalmente, se inundaran los anfiteatros para batallas de barco. Parece que eso es un invento medieval. Nos han preguntado también, entre otras cosas, por los emperadores que nacieron aquí, por Trajano, por Adriano, que además Adriano es el emperador más fácil de distinguir de todos los que pasaron por el trono, porque es el único que se dejó la barba. Efectivamente, lo puso de moda. Si os fijáis, todas las demás estatuas romanas están afeitadas y, sin embargo, en esa época de Adriano lo podemos identificar por la barba. Nos han preguntado si todos los emperadores romanos vivieron en Itálica. Creo que no, ¿no? Trajano sí nace en Itálica, se cría en Itálica, pero luego entra en el ejército y ya empieza a recorrer el imperio. Y parece que Adriano, su familia era de Itálica, él se siente italicense, porque lo dicen muchos de sus escritos, en sus cartas, pero parece que nace en Roma y evidentemente una vez emperador, pues ya no sale de Roma. En el caso de Adriano, viajó por todo el imperio. Dicen que pudo que viniese a Itálica. No está certificado, pero es un emperador que viajó para conocer su imperio. Nos pregunta Mario Ramírez que cuándo se descubrió Itálica. Esto, aunque haya tenido fases de abandono, realmente siempre se ha sabido que la ciudad estaba aquí, ¿verdad? Efectivamente, la gente de los lugareños siempre han sabido que había unos restos, el anfiteatro siempre ha estado en cierto modo visible, pero otra cuestión es cuándo empieza la investigación, el conocimiento, a preocuparse por Itálica. Y eso es en el siglo XVII. Rodrigo Caro empieza, un escritor, un cronista, un erudito sevillano, que empieza a relacionar los textos antiguos con los restos. Y ahí es cuando empieza Itálica ya a entrar un poco en la historia o volver a la historia. Mira, Aitana Rubio nos pregunta que por qué la hemos llamado ciudad influencer al principio. Realmente es que para que desde un piquito del imperio, desde la provincia bética, podamos catapultar no solo a dos emperadores, sino también a muchos senadores importantes hasta Roma, Itálica tenía que tener una importancia bastante grande. Itálica tenía una importancia. Antes de Adriano ya la tenía. Pensemos que la ciudad adrianea de la que estamos hablando, de la que visitamos, de la que conocemos los mosaicos, las esculturas, es el culmen de esa importancia. Pero ya antes tenía algo que la diferenciaba de otras ciudades, incluso no habiendo sido capital de provincia, como Emérita Augusta o Córdoba. Itálica era una ciudad a nivel jurídico normal, pero tenía esa relación con Italia y con Roma que la hace especial. Una relación desde el propio nombre, porque Itálica no suena eso a Italia. Efectivamente. Muy pocas ciudades romanas tienen un nombre tan característico. Lo normal es que antes de los romanos exista una ciudad, tenga un nombre indígena. Con la conquista romana, esa ciudad, el nombre se latiniza y se le ponen apellidos que tengan que ver con virtudes romanas. Pero en el caso de Itálica, su propio nombre nos está hablando de esa leyenda que sitúa, como tú has comentado, a los heridos de la batalla de Ilipa y que se asientan. Y hace referencia a la procedencia de esos soldados o de esos habitantes que procedían de la península itálica. Tened una cosa en cuenta, no es lo mismo ser romano que ser
de la península itálica. Hablamos de que todos eran romanos, pero Roma va distinguiendo y va dando derechos y va igualando jurídicamente a las personas. Tú sabes que antes se nos ha olvidado algo importante cuando estábamos preparando la excursión, y es que no hemos saludado a los amigos del Instituto Las Encinas de Valencina de la Concepción, que está aquí al ladito, así que perdonadme, por favor, y un abrazo enorme. Espero que estéis disfrutando mucho de esta visita que estamos haciendo con Álvaro. Y mira, desde Pruna nos llega una pregunta bastante interesante, que es ¿dónde está Santi Ponce? O sea, Santi Ponce está al lado del conjunto arqueológico de Itálica, pero también encima. Efectivamente. Y lo curioso es que Santi Ponce está aquí desde 1603. Santi Ponce era un pueblo que estaba donde hoy aproximadamente el Estadio de la Cartuja. Hubo una riada tremenda y los habitantes de esa población le pidieron permiso a los monjes del monasterio de San Isidoro para poder asentarse en las ruinas de la ciudad romana. Y ahí sigue. Y precisamente la parte que hoy es el caserío de Santi Ponce es la ciudad antigua, es el origen de esa Itálica del siglo III, finales del siglo III antes de Cristo, y que todavía continúa. Y lo que vemos actualmente, lo que está excavado es, digamos, la ciudad imperial, la ciudad que construyeron y que ampliaron Adriano y Trajano. Siempre hablamos de la ciudad nueva y la ciudad vieja, pero para hablar con propiedad es la ampliación de la ciudad. Es una única ciudad. Antes en el vídeo hemos pasado un poco por encima por uno de esos edificios que construyeron los emperadores, que son las termas, que eran bastante importantes en el funcionamiento de la ciudad. Cuéntame, ¿qué es lo que se hacía en ellas? Porque creo que incluso servían para la educación. Efectivamente. En las termas no solamente uno va a bañarse, a divertirse, a hacer deporte, había bibliotecas y la palestra, que es ese gran espacio abierto donde siempre nos han dicho que hacían deporte. Por ejemplo, los hijos de las élites, de la aristocracia, comenzaba su formación y su carrera, tanto a nivel militar como a nivel de derecho, de oratoria, etcétera, etcétera. Podíamos entenderlo así muy de lejos, muy de lejos, muy de lejos, como un origen de la idea de la universidad, ¿no? de formar a la gente y de ese conocimiento para luego entrar en la carrera militar o en la vida política. Me vas a permitir una pregunta un poquito personal. Bueno, no es mía. Bueno, es de Teresa. Veremos a ver. De Teresa del Colegio La Inmaculada de Pruna, que pregunta ¿con cuántos años te diste cuenta de que querías ser arqueólogo? Pues desde muy chico. Tan chico que las películas de Indiana Jones ni la primera se había hecho. Así que cuando salió la primera película fue una reafirmación de lo que me gustaba. ¿Y es muy diferente la vida del arqueólogo a la que vemos en esas películas de aventura? Totalmente, totalmente. Quizás no hace 100 años. Lo que refleja esa película y un poco lo que es la historia de Itálica hasta hace 50 años, podríamos pensar, es que antes lo que se buscaba eran las esculturas, los tesoros, la pieza. Y hoy en día, para un arqueólogo, lo menos importante es la pieza. Lo que nos importa es dónde aparece la pieza. Nosotros, si encontramos una escultura, evidentemente es una sorpresa y un premio. Pero si sabemos dónde estaba la escultura, nos da mucha más información, porque esa escultura nos va a hablar de dónde estaba y qué se hacía en ese lugar, de qué fecha era ese lugar, o sabiendo de qué fecha era ese lugar, podemos fechar la escultura. Es decir, que a los arqueólogos lo que más nos interesa es lo que llamamos el contexto, en el sitio donde aparecen las cosas. Pues precisamente del contexto del trabajo de los arqueólogos queremos ver un poquito más, y para ello os hemos preparado este vídeo en el cual se cuenta cómo se restaura una de las joyas que tiene esta ciudad de Itálica, concretamente el mosaico de Medusa. Aproximadamente hace un mes comenzaron los trabajos de restauración de este mosaico que tenemos a las espaldas. Es un mosaico que se encuentra en la Casa del Planetario. En el momento de la intervención se encontraba cubierto por una cubrición de geotextil, grava y tierra. Inicialmente se procede a la retirada de toda la tierra, la grava y el geotextil.
El geotextil se encontraba pegado a la tesela porque la tierra con la humedad hace un barrillo y además han crecido plantas, raíces, y eso hace que a la retirada pueda arrancar alguna tesela. Entonces la retirada del geotextil es bastante minuciosa, hay que ir con mucho cuidado. Una vez retirado todo el geotextil, procedemos a la limpieza superficial, digamos, del grueso de la tierra que ha quedado adherida a la tesela, ¿no? Eso se realiza simplemente con agua. Y ya se procede a un tratamiento de emergencia para detener el desgrane de toda la tesela suelta que nos encontramos, que se encuentran sobre todo por el perímetro y en la unión de las costuras. Una vez realizado eso, ya entramos en una limpieza más en profundidad de todo el llagueado. Con material de dentista se limpia muy bien el llagueado, que también tiene mucha tierra. Una vez limpio todo el llagueado y cogido todos los bordes de lagunas internas, se rellenan todas las lagunas y el llagueado con un mortero muy similar al original romano de cal y arena. Se realiza una limpieza de terminación, se le vuelve a dar un tratamiento preventivo, fungicida y herbicida, y un hidrofugante para aislarlo de los agentes externos. Tras muchos meses de trabajos, la medusa que preside este mosaico vuelve hoy a mirar amenazadoramente a los visitantes de Itálica, como ya lo hacía en presencia de los moradores de la Casa del Planetario a finales del siglo II después de Cristo. Entonces, su mirada protegía este espacio del mal. Hoy nos permite acercarnos al modo de vida y creencias de los antiguos italicenses. Desde luego un trabajo apasionante el de los arqueólogos y que, Álvaro, todavía nos quedan muchas sorpresas por descubrir aquí. Precisamente una profesora, no solo los alumnos nos están preguntando, Francisca Rodríguez, nos pregunta por qué el Traianeum, el templo de Trajano, no está accesible a las visitas. Es una de esas sorpresas en las que todavía queda mucho que contar, ¿verdad? Efectivamente. Hay un problema en Itálica sobre todo, que es enorme el yacimiento. Y cuando se conserva y se empieza por un lado, has terminado y han salido cosas nuevas y tienes que empezar de nuevo. El Traianeum es que además tiene una complejidad, porque fue un templo enorme, con una plaza porticada, que está en una ladera. Y en Itálica el tema del sustrato, lo que se llama las arcillas... Claro, los niveles del suelo, ¿no? Efectivamente. Hacen que, por ejemplo, en verano se sequen y contraigan y cuando llueve se expanden. Y entonces conservar los edificios cuesta mucho trabajo. Se ha restaurado, se está continuamente trabajando y yo creo que en un futuro próximo se puede visitar el Traianeum perfectamente. Que además sería un paso importante para que Itálica pueda ser nombrada Patrimonio de la Humanidad, que es algo que se está ahí peleando también. Efectivamente, cuanto más elementos se puedan visitar y se puedan difundir, pues más puntos a favor, claro. Pues mira, vamos a volver al anfiteatro porque tenemos más preguntas sobre él. Julia Rodríguez, del Colegio La Paz, nos pregunta si todo el mundo podía entrar en él o si estaba vetado según las clases sociales. Todo el mundo podía entrar, pero se sentaban y se organizaban según las clases sociales, ahí sí. Juntos pero no revueltos, ¿no? Efectivamente. Me imagino que los VIP serían los que estarían más cerquita del espectáculo. Más cerca. Bueno, Pablo Racero nos pregunta qué lengua hablaban en esa época. No solo hablaban en esa lengua, sino que además contaban en ella. Cada zona, cada pueblo hablaba su lengua y lo que hace la conquista romana es homogeneizar ese idioma. Pero curiosamente, en la mitad occidental del imperio se hablará latín
pero en la mitad oriental se hablará griego. Claro, porque todavía hay que recordar que Grecia, que era una civilización que estaba ahí previa y de la que Roma bebió muchísimo. Efectivamente, no solo la Grecia clásica, sino lo más importante, la Grecia helenística, la que deriva del imperio de Alejandro. Y entonces las inscripciones en la parte oriental del imperio se harán en griego y algunas tienen su traducción en latín, pero son dos idiomas para cada mitad del imperio. A Curro le ha llamado mucho la atención uno de los detalles que hemos comentado en el vídeo, que es que no había árboles en las calles romanas. ¿Por qué esa ausencia de vegetación? Porque no se le daba ese valor. Era más importante tener una calle en condiciones con pavimentación para los carros, para moverse, pórticos en las aceras para dar sombra a los comercios y a los viandantes, y luego ya cada uno dentro de su casa, dentro de las posibilidades, pues tenía su jardín, y la gente tenía macetas colgadas en los balcones. Eso no lo olvidemos. Claro, porque en las insulares había balcones con sus macetas de geranio como las tenemos en los pueblos de Andalucía actualmente. Y había bloques de piso, no demasiados pisos, pero no todos eran grandes casas como las que hemos visto en el vídeo. Hablando de esas casas y de su construcción, Daniel nos pregunta cómo era esa construcción de las casas. Los romanos inventaron un material que ha sido muy importante luego en la historia de la construcción. Efectivamente. Primero decir que la construcción depende mucho del material de cada zona. Por ejemplo, donde haya roca, la mayoría de las construcciones serán de piedra. Donde haya arcilla, pues será el ladrillo. Por ejemplo, el entorno de Itálica tiene un gran uso del ladrillo. Pero si hay una cosa que inventan los romanos, que es lo que ellos llamaban el opus caementicium. Y de ahí viene nuestra palabra cemento. Claro, caementicium, cemento, termina ahí derivando. deriva. Y además consiste en lo siguiente: crear una armadura de madera que te crea una forma y verter ese hormigón, podríamos poner sinónimo del hormigón, y coger la forma, con lo cual consiguieron espacios mucho más amplios y más rápidos de construir, porque no hace falta ser un cantero que sabe tallar la piedra. Cualquiera puede echar carros y carros y carros de esa masa de cemento, con lo cual se permitió que fuera todo más rápido, más barato y pudiese participar gente que no era especialista. Eso es un aspecto interesante también. Claro, y así la ciudad pudo crecer. ¿Hasta cuántos habitantes llegó a tener Itálica? No se sabe, eso es muy complicado. Eso nos lo ha preguntado Daniel, que cómo de grande era la ciudad. Una ciudad normal como esta podía tener 2.000, 3.000. Lo que pasa es que es una ciudad muy grande. No significa que todo estuviera ocupado. Hay muchas casas de las que se visitan que quizás no fueran viviendas, sino que fueran lo que podríamos entender hoy como establecimientos de oficinas, como asociaciones. Es que el símil con hoy en día no es fácil. Claro, eran otro tipo de edificios públicos, digamos, que no eran... O semipúblico también se le llama. Es como, por ejemplo, si vamos a cualquier banco, en cualquier ciudad nuestra, es un banco hecho dentro de lo mejor que era un palacio o era una casa. Claro. Es que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. La tipología no tiene que ver con la funcionalidad. Con el uso, efectivamente. Y hablando del uso, Carmen quiere saber más detalles de cómo funcionaba el sistema de las cloacas. Eso era fantástico. El sistema de las cloacas no es solo que tú tengas unas canalizaciones, unas tuberías en las que el agua sucia y las aguas fecales del cuarto de baño se pierdan. Es que hay un caudal continuo de agua que va limpiando todo eso. Y eso solo se consigue trayendo agua por los acueductos, que podían ser subterráneos, como en el caso de Itálica. Había más tramos subterráneos que este tan famoso que vemos en Mérida o en otros lugares. Y el Castellum Aqua, que es el gran depósito, la gran cisterna, que luego va a ir repartiendo a las casas, a las fuentes y manteniendo ese hilo de agua continuo en las alcantarillas, en las cloacas, que lo mantienen limpio y le dan sentido a su uso. Óscar pregunta por batallas. Nos ha preguntado si los romanos de Itálica participaron en alguna batalla y si ganaron alguna. Creo que el personaje de Julio César tiene algo que ver con la faceta bélica de Itálica y de todo lo que ahora es Andalucía, ¿no? Efectivamente. Si hacemos caso a la noticia que Itálica se llama así y empieza la ocupación romana, porque no olvidemos que lo que va a ser Itálica ya había gente viviendo desde el siglo V a.C. No es una ciudad que se crea nueva, es una ciudad que ya existía, pero se asientan unos ciudadanos itálicos.
ahí va a haber una esencia de gente del ejército, y evidentemente no se acabó la guerra en el Imperio Romano. Y una cosa que no olvidemos, y en la que Itálica sí participa, que son las guerras civiles. Cuando Julio César se enfrenta a Pompeyo, esa guerra civil entre los propios dirigentes romanos, hay ciudades que toman parte por un bando u otro. Y sabemos que Itálica se cerró cuando vino un destacamento de uno de los enemigos. Así que las guerras continuaron, aunque fueran guerras entre los propios romanos. Guerras internas, claro. Exacto. Y hablando del interior, en este caso, de los edificios que hemos visitado, de las termas, hemos dicho que tenían una parte de gimnasio, y Adrián quiere saber cuáles eran los deportes que practicaban los romanos, los italicenses. Bueno, pues en general lo que se hacía en todo el imperio, ¿no? Y ahí viene un poco lo que sabemos del mundo griego. La lucha, es decir, aprender el uso de la espada, las carreras, lo que es lo más básico del atletismo, ¿no? El lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de disco quizás, la lucha libre, pero en ese sentido no era muy diferente a lo que se hacía en el resto del imperio. Pero fútbol, por ejemplo, no había, ¿no? No. El fútbol es más moderno, ni el baloncesto, ni el tenis, todo esto son modernidades. No, eso no. Muy bien. Cosas más asociadas a la caza, a lo bélico. Pensad que en el fondo los romanos pues proceden de una ciudad que conquistan el Mediterráneo entero a base de luchas y de conquistas, ¿no? Claro, no tienen el deporte como algo divertido, sino como una preparación para la batalla. Un entrenamiento. Bueno, Yasmín, al hilo de esto, nos pregunta, hemos hablado de qué es lo que hacían los adultos, en este caso deportivamente, y los pequeños, ¿qué tipo de actividades hacían los niños? ¿Cómo jugaban? ¿A qué jugaban? Pues yo creo que los niños hacían lo mismo que se hace hoy en día. Jugar a las chapas no, pero sí jugaban con trocitos de cerámica que convertían en círculos, en chapas, y jugaban a juegos de mesa, como lo que hoy es el 3 en raya, a correr, a pegar pedras a los animales, lo que suele hacer la gente. Bueno, que eso ahora mejor no jugar, ¿no? No, ahora no se puede, ahora no se puede. Por favor, un poquito de respeto. Lo que sí son los hijos de las familias nobles que tienen que formarse, aquellos que sí van a tener esa formación. El resto, pues, lo que la vida les da, ¿no? Un poco lo que iban pudiendo. Hablando de cosas que no hay que hacer, lo que no podemos hacer si nos encontramos dando un paseo con algún resto arqueológico es llevárnoslo para casa, ¿verdad? Efectivamente. Primero porque la ley lo prohíbe y porque también estamos quitando una información, como comentaba antes. Las monedas son muy bonitas, las esculturas son muy bonitas, pero lo importante es en el sitio en que han estado y la información que dan. Amanda nos pregunta, hablando de esas termas otra vez, que si las usaban porque no tenían baños en casa, en sus casas. Había un poco de todo ahí también, ¿no? A ver, una cosa es tener una letrina, tener, para que nos entendemos, un váter en una casa, que la mayoría podían tenerlo, y otra cosa es que tú tengas una bañera amplia, tengas una sauna con vapor, que eso lo tenían los más ricos. Pero lo bueno de la terma es que la ciudad está dando eso al resto. Es decir, a las termas no iban los ricos, a las termas iban todos los ciudadanos, del más rico al más pobre. Evidentemente los esclavos no, porque esto es una cuestión de tener derechos o no tener derechos. Pero que en una terma convivía el patricio, que conocemos esa palabra, con el plebeyo. Eso sí, mujeres un día... El patricio, para que no lo sepa, la gente de dinero. De dinero. Eso sí, no se mezclaban hombres con mujeres, es día alterno. Pero que era lo que la civilización, queramos llamarlo, la cultura romana, universalizó, si esa palabra es válida, ¿no? Toda la población con derecho va a la terma. ¿Y los animales tenían derecho a ir a las termas? ¿Tenían mascotas los romanos, los andaluces romanos? Sabemos por mosaico de Pompeya, por ejemplo, que había un perro, que además el famoso mosaico que muchos lo habrán visto, pone Cave Canem, cuidado con el perro, y además en Pompeya han salido esos perros en esos moldes que ha generado la ceniza, ¿no? En Itálica pues pudo darse lo mismo, pero yo creo que saliendo de perros y de gatos pocas más mascotas tendría. El resto serían más bien animales de carga o de guerra que animales domésticos. Efectivamente. No sé si pájaros, porque hay uno de los mosaicos más bonitos que tenemos, el de la Casa de los Pájaros. No sé si los tendrían a lo mejor ya también.
Puede ser, incluso en Pompeya creo recordar que hay pinturas en las que se ven pájaros metidos en jaulas. Pero no creo que fuera una costumbre tan habitual como nuestro mundo, ¿no?, de tener mascotas de compañía. Pues esa pregunta que nos la había hecho Soraya, Amalia ahora nos hace una sobre una costumbre que seguro tenían que tener sí o sí, las alimentarias. ¿Qué es lo que comían en aquella época? ¿Qué diferencias había en cuanto a la dieta con la dieta que tenemos actualmente, o si era parecida a la nuestra? No os olvidéis de una cosa, las patatas fritas ni probarlas, Fuera. porque no se ha descubierto América. Huevos fritos, todo lo que queráis, pero patatas fritas no. Pues la base, los cereales sobre todo, que es lo más barato, luego la carne, mucha carne de caza, encontramos muchos restos de animales de caza en los basureros, que por cierto, para un arqueólogo no hay nada mejor que encontrar un basurero antiguo, porque en ese basurero vamos a encontrar información de la vida cotidiana que no encontramos en las casas. Así que un arqueólogo encuentre un basurero es un gran triunfo. ¿Y colegios, hospitales, ese tipo de edificios que son tan habituales en nuestras ciudades actuales, habéis encontrado? No. Si entendemos la terma como zona de formación, biblioteca, sí, pero lo que entendemos como colegio no existe una conciencia de educación pública ni de sanidad pública. Existe el médico y el que quiera ir al médico tiene que poder pagarlo, o existe el pedagogo, lo que sería el profesor, que da clases, por decirlo de alguna manera, particulares. Pero eso no lo contempla la vida mentalidad romana. de la época, claro. Efectivamente. Es que hemos hablado de muchas similitudes con nuestras ciudades y con nuestra forma de vida, pero como veis, también había muchas cosas distintas en cuanto a mentalidad y en cuanto a funcionamiento. Por ir terminando, porque la hora se nos está pasando volando, María Ángeles Romero nos pregunta que ¿cuánto se tardó en construir Itálica? Es una pregunta complicada porque son varias fases. Efectivamente, pero apuntillando un poco esa pregunta, si se refiere a lo que hoy podemos visitar, a lo que el emperador Adriano fomenta y promueve, pues perfectamente, sabiendo que se está invirtiendo dinero directamente del emperador y puede que estuvieran participando destacamentos del ejército, organizados y bien formados, pues a lo mejor en 20, 30 años podía estar los edificios casi terminados. También depende de la logística, de los abastecimientos. No es una obra como hoy en día. Ten en cuenta que electricidad cero. Allí las máquinas eran las poleas, los bueyes y energía animal, vamos. Fuerza bruta, digamos. Efectivamente, fuerza bruta. Oye, una pregunta que nos hace Pepe Vargas. ¿Se han descubierto enterramientos en Itálica? Sí. Lo que pasa es que los enterramientos es lo que más se ha expoliado, porque siempre tienen sus moneditas, sus pequeños ajuares, y en Itálica además tenemos, sabemos de necrópolis, donde estaba pegado a la orilla del río, y luego el río, con el tiempo, ha ido sedimentando y ha ido inundando, y ahora las tumbas han quedado a lo mejor 4 o 5 metros. Y por ponerle un poco de datos, porque estamos hablando de que esto es muy grande, de que tiene mucho valor y muchos edificios, pero Julián, que es muy curioso, quiere saber cuántas hectáreas tiene este yacimiento arqueológico de Itálica. No sé si tienes ese dato. La ciudad vieja, por un poco seguir usando esa terminología que nos entendemos mejor, se entiende que podía tener 3 hectáreas, 13. Y la ampliación de Adriano le suma 38 hectáreas. O sea, que eso es multiplicarlo por 4, prácticamente. Efectivamente, así que se haga una idea. Madre mía. Y de todo eso, ahora mismo, ¿en qué se está trabajando? La conservación es fundamental. Los mosaicos requieren mucho trabajo porque entran semillas, se germinan y esas plantitas lo levantan. También la luz del sol, la lluvia, cuando hace más frío, es decir, son elementos que requieren mucho cuidado. Claro. Pero, por ejemplo, en el 2018 se ha actuado en el anfiteatro y se han consolidado derrumbes y se han evitado que se siga deteriorando. No hay tantos trabajos de reconstrucción como de consolidación y preservar las cosas como nos han llegado. Porque eso sí que es verdad que hubo una época en la que la arqueología era reconstrucción y casi fantasía, y ahora lo que se apuesta es por respetar lo que tenemos. Mi respeto máximo
Álvaro Jiménez, Muchas gracias. por este paseo guiado que nos ha hecho. Muchísimas gracias, porque con personas que cuentan el patrimonio con esta pasión y que nos cuentan la historia con ese amor, sin duda, yo creo que a todo el mundo le terminará gustando la historia. No hay asignatura difícil, sino profesor que no acierta a la hora de contársela a sus alumnos. Antes de despedirnos, yo quiero, por supuesto, animaros a que vengáis hasta Itálica. ¿Cuándo? Lógicamente, cuando el coronavirus nos deje. Yo creo que ya falta poco tiempo, la vacuna está ahí, a la vuelta de la esquina, y de verdad merece la pena que vengáis con vuestros profesores, con vuestras familias, con vuestros amigos. Os ha invitado también al principio la delegada Susana Cayuelas a que no os perdáis esta experiencia, que aunque os la hemos intentado contar de la mejor manera posible, desde luego, hacerlo, verlo en primera persona, es la mejor manera de hacerlo. Y os vamos a pedir un favor a los profesores, a los alumnos ya podéis desconectar, pero a los profesores nos gustaría que a través del mismo email que os facilitamos para la inscripción, nos mandéis vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras opiniones acerca de esta visita que hemos realizado a lo largo de la mañana de hoy a este conjunto arqueológico de Itálica, dentro de las Jornadas Europeas de Patrimonio 2020. Recordad, patrimonio que tenemos al alcance de la mano, tenemos al ladito de casa y muchas veces no lo conocemos, nos vamos a buscar cosas afuera cuando aquí tenemos verdaderas riquezas que no conocemos. Muchas gracias y espero que hayáis disfrutado muchísimo.